¿Qué pasaría, mis hermanos, si el día de hoy, ahora al momento de comenzar esta exposición acerca de la palabra del Señor, yo le comentara que vamos a hablar el día de hoy acerca de la lucha que tiene Dios y todo su bien y todos sus ángeles contra todo el mal que existe en el universo? ¿Qué pasaría si yo le comento, por ejemplo, de que hoy vamos a hablar de cómo Cristo en realidad no tuvo un cuerpo humano, no era humano como tal, sino que tenía apariencia de este? ¿Qué pasa si yo le comento que María, con todo lo que ella sufrió, con todo lo que ella vivió, con su pureza en la vida, ella completó los sufrimientos de Cristo y también ayudó en el plan de salvación? ¿O qué pasaría si yo le comento que Cristo fue un ser humano que nació, crió y que en un momento Dios lo tomó para su plan? Ya empiezo a ver las caras de algunos que me están pidiendo que baje. Y efectivamente, mis hermanos, qué bueno tener esa reacción y es lo que esperaría, porque todas estas cosas que le he mencionado son herejías que la Iglesia ha tenido que enfrentar a lo largo de la historia. Herejías que hasta el día de hoy lamentablemente siguen estando presentes, herejías que se mueven en nuestro medio de una forma disimulada, no solamente en la iglesia dominante, como le decimos, sino también en nuestra iglesia, aún en nuestra corporación. Y son herejías ante las cuales tenemos que estar preparados para responder. Por ese motivo, dentro de la planificación de lo que hacemos como iglesia, buscamos darle un fundamento a la fe que tenemos, porque no es una fe simplemente que viene de la nada, no es una fe que nace de alguna imaginación nuestra. Es la palabra del Señor la que estamos hablando. Y eso, mis hermanos, tiene doctrinas, tiene estatutos, tiene mandamientos, tiene forma, la palabra del Señor. Y a eso hacemos bien en estar atentos. Entonces, estas 5 solas, mis hermanos, que hemos estado conversando, que hoy día toca la 4ª entrega, como decía nuestro hermano Daniel, que es acerca de Cristo, son un resumen de las verdades más importantes que se defendieron en la Reforma Protestante. Usted ya conoce la historia, conocemos a Martín Lutero, conocemos el año 1517, el lugar. Entonces hoy lo que vamos a hablar es acerca de Cristo. Pero no Cristo así solamente, solo Cristo. Y para eso voy a invitar a que busque la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Vamos a dar lectura a los primeros 14 versículos. Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 1 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer en la versión 1960. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Dios bendiga esta lectura, mis hermanos. Entonces, comenzamos a conversar y comencemos a razonar acerca de por qué el resultado de la reforma se derivan estas 5 solas. ¿Por qué son solas? O hablando específicamente de lo que me corresponde a mí hoy día, ¿por qué solo Cristo? ¿Por qué llegamos a este resumen de que solamente Cristo? Y la realidad, mis hermanos, es que en ese tiempo, algo que sucedía y que se creía, era que Cristo no era suficiente para todo lo que se requería en el plan de salvación. Nos encontramos que en la época de Martín Lutero, la iglesia dominante defendía y creía y proclamaba una serie de sacramentos, de rituales religiosos, que lo que hacían era completar algo como si a Cristo le hubiese faltado a Él en su obra hacer algo. Tenemos, por ejemplo, lo más conocido, que es la venta de indulgencia, ¿cierto?, de este perdón, y algo tan terrible que hacía la iglesia, que se llamaba a sí misma la administradora de estos méritos celestiales, de los méritos de Cristo. Entonces, ¿qué se hacía? Usted compraba una indulgencia, o compraba un perdón para algún familiar que ya había muerto, algún conocido, o para usted por algún pecado que había cometido, y la iglesia, ¿qué hacía? A usted como que le traspasaba de los méritos de Cristo. Y no solamente esto, sino que como también la iglesia cree en los santos, en hombres que por su vida llegan a santidad, creen también que esos hombres, luego de que cumplen su cuota para salvación, dejan méritos restantes que se unen a los de Cristo y que lo administra la iglesia como un banco de méritos. También creían, por ejemplo, en lo que le comenté al principio, en María, una mujer que fue libre de pecado, y creen en la asunción de María, de que María también entró al cielo tal como Cristo en cuerpo y en espíritu. También en que Cristo no es suficiente como un mediador, sino que como Él se fue, necesitamos un mediador aquí en la tierra para que haga como una especie de puente entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. ¿Cierto? Que es la máxima autoridad de la iglesia en estos momentos, que es la de la iglesia católica. Entonces, todo esto daba como resultado de que, si bien es cierto, se creía en la gracia, se creía en el sacrificio de Cristo, que Él compró la salvación, también se creía que se necesitaban más méritos. Lo dijo el hermano Jaime en su momento, en su predicación acerca de la gracia, que era gracia más méritos. Era gracia más algo, no era solo gracia. Era gracia y algo más había que añadirle. Y lamentablemente nos encontramos ante todo esto de que son enseñanzas que son totalmente contrarias a la palabra del Señor. De que son perversiones, de que son desviaciones de lo que la palabra de Dios verdaderamente indica. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Porque la realidad, mis hermanos, es que al plan de salvación no podemos aportar pero absolutamente nada. Nada de nada, ni nosotros, ni ustedes, ni los santos que en su momento vivieron, ni María, ni José. Nadie puede aportar nada. Entonces, para comenzar, nos vamos a preguntar y vamos a ver efectivamente qué es lo que la palabra del Señor enseña, y vamos a ver si realmente, según la palabra, necesitábamos a Cristo, o si fue un sacrificio en vano, o si realmente nosotros podíamos alcanzar la salvación. Entonces, para esto nos devolvemos, ¿cierto?, al Antiguo Testamento, y empezamos a ver y nos topamos con la mediación fundamental no solamente de la vida humana, sino que yo creo del universo completo, porque la ley de Dios está por encima de todo. Y vemos cómo Dios entrega su ley y a través de esta Él se da a conocer. Dios se da a conocer Él y su ley a través de los hombres en el Antiguo Testamento, precisamente y sobre todo con más especificaciones en Moisés, cuando le entrega los 10 mandamientos y toda la ley, todas las ordenanzas. Entonces, lo que Dios está haciendo en este punto es dar a conocer a Él su pureza, su justicia. La ley, mis hermanos, es un reflejo del pensamiento de Dios. La ley es un reflejo de lo que Dios cree, de lo que Dios siente y de lo que Dios considera bueno y malo. Y eso es un problema para nosotros, porque nosotros no somos ni puros ni justos. Entonces es un problema. Entonces, si empezamos a ver las demandas de la ley, si empezamos a ver realmente lo severo que era, porque si bien es cierto,
Puede que haya muchas ordenanzas o cosas que el día de hoy no se practiquen o que no se ofrezcan los mismos rituales como tal, pero eso no significa que la ley de Dios haya dejado de ser. No significa que hoy día, por ejemplo, que nosotros estemos todos aquí y el hecho de que no haya un sumo sacerdote matando a un cordero, no significa que la ley de Dios ya dejó de ser. La ley de Dios permanece y para siempre, y Jesús lo dijo. Dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero la ley, ni por si acaso, ni una jota ni una tilde de la ley van a pasar. Entonces, ¿cómo partimos con la ley? En primer lugar, Dios define a través de la ley que la paga del pecado que nosotros tenemos es la muerte. Y esto lo podemos ver y vemos cómo ahí ya de partida entramos todos en un saco donde le ponemos por fuera por nombre pecadores, porque estamos todos, pero absolutamente todos, afectados por la muerte a causa del pecado. No hay nadie que no haya muerto y no va a haber nadie tampoco que no muera. Todos estamos sujetos a esta condición de que nuestro cuerpo va decayendo y en algún momento dejamos de ser. Y eso, mis hermanos, es a causa del pecado. Veamos, si me acompañan los hermanos de transmisión, en Romanos el capítulo 5, los versículos 12 al 14. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo en primer lugar de que la muerte, ¿cierto?, es una consecuencia del pecado y que es una condenación justa por haber quebrantado la ley. Pero alguien podría razonar, oye, pero espérate, si la ley llegó recién con Moisés, porque antes de Moisés, por ejemplo, la gente moría. Entonces, ¿aquí qué dice? El autor dice, no, porque la muerte hizo evidencia de que es una consecuencia del pecado. Desde que Adán pecó en el principio, desde que pecó Adán y Eva, la muerte los traspasó a todos, aún en los que no pecaron como ellos, pero aún así la condenación quedó. Entonces, todos los que murieron simplemente estaban dando evidencia de que eran pecadores. Eso es lo que está explicando estos versículos. Y eso es lo que vemos, o sea, hay pecado, hay muerte. Y el hecho, mis hermanos, de que uno no muere instantáneamente cuando peca, no es más sino una misericordia de Dios. No es más sino una misericordia del Señor. Porque justo sería Dios si en el mismo instante que uno pecara, uno muriera, Dios sería justo totalmente. Porque así debería ser. Dios lo dijo en el principio, se lo dijo a Adán y Eva, el día que coman del fruto van a morir. Llegó su muerte espiritual, pero Dios tuvo misericordia. Retardó la corporal. En segundo lugar, tenemos, mis hermanos, que la ley no solamente establecía las formas en que se hacían las cosas, sino que también exigía perfección en cada una de ellas. Y esto es un problema, porque nosotros tenemos un concepto humano, carnal, racional, donde pensamos que las cosas malas que hacemos las podemos compensar con las buenas. ¿Sí? Si hacemos como la metáfora de llegar al cielo a través de una escalera, pucha, si yo peco me devuelvo un escalón, pero no importa, mañana hago 2 o 3 obras buenas y subo 2 escalones, entonces voy avanzando. Voy compensando como lo bueno con lo malo. De forma que al final del tiempo sí voy a poder llegar. O eso es lo que todos piensan. Pero nos encontramos, por ejemplo, con declaraciones como la de Santiago, el libro de Santiago en el capítulo 2, en el versículo 8, que dice de la siguiente forma: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley,
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y mira el verso 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es decir, no hay escapatoria. Podemos guardar perfectamente toda la ley, como si es que eso fuera posible. Pero un punto que transgredamos, un punto que pequemos o que equivoquemos, nos hacemos culpables de todos, dice el Señor. Porque la ley es más, y por eso la ley en cierta forma representa el carácter de Dios. Por eso no es simplemente el hecho de que pequé en un pecado, pero, cometí un pecado, pero completé o cumplí los 1000 otros mandamientos de la ley. No es como yo diga, ya no importa, vamos a olvidar ese, porque uno solo que transgreda significa que quien lo hizo, que la transgresión, que el corazón del que lo hizo no es conforme en un 100% al carácter de Dios. Y eso Dios no lo tolera. Eso es pecado delante de Dios. Entonces aquí lo traemos a nuestra vida. Podemos decir alguno aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí quizás hay alguien que no se enoja. Quizás hay alguien que, por ejemplo, no ve que Jesús dijo en su momento, habéis escuchado, no matarás. Pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es contado en los cielos como un asesino. Entonces ya puede haber alguien que diga, no, hay alguien que no se enoja. Alguien muy, muy pacífico, muy... Yo tenía un compañero, recuerdo, en la universidad, pero que hermano era... De verdad que no había forma de sacarlo de sus casillas. Algo así como yo, una cosa así. No, mentira. Hermano, no había forma. Entonces uno podría decir, no, perfecto, él cumple. Pero ¿qué pasa con cualquier mentira, una mentira por pequeña que fuese? Pecado. Y nosotros tenemos esta percepción, ¿cierto?, de esta mentira piadosa, de una mentira blanca, de una mentira porque es necesaria a lo mejor en su momento. No sé, por ejemplo, me imagino cuando en algún momento a algún niño se le ha dicho, no, que si ve mucha tele, que deje de ver tele, porque si hay mucha tele se va a quedar ciego. Sabemos que eso es mentira, científicamente imposible. Pero se le dice para que deje, ¿cierto?, de ver tele o algo. Pero es una mentira. Es un pecado, es un falso testimonio. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando pasa eso, por algo muy pequeño, nos damos cuenta de que toda la ley nos acusa y nos apunta con un dedo como pecadores. Es un problema, no podemos cumplir la ley. R.C. Sproul, este gran predicador, tiene un libro que habla acerca de la voluntad de Dios. Uno de estos libros cortitos de bolsillo que mi esposa ha estado leyendo. Y conversamos y me comentaba ella cómo Sproul define que existen dos voluntades de Dios. Está la voluntad preceptiva y la voluntad decretiva. La voluntad decretiva de Dios es aquella que se cumple sí o sí. Es aquella que Dios decreta y que es algo que se va a cumplir y que va a suceder. ¿Sí? Decretiva, esa no podemos escapar. Y la otra voluntad es la voluntad preceptiva. Y lamentablemente nosotros siempre estamos pecando en contra de esa voluntad. Siempre la desobedecemos, porque esa voluntad habla de los preceptos, de lo que Dios estableció, de la ley que Dios dejó. Y ante esa ley, mis hermanos, siempre vamos a ser hallados pecadores. Por lo tanto, siempre vamos a estar violando la ley de Dios, porque la exigencia es demasiado alta. No conforme con eso, no solamente la ley mira lo que son las acciones como tal, sino que también pesa los corazones delante de las acciones. Entonces, de forma de que, por ejemplo, llega un punto en el que al pueblo de Israel estaba cumpliendo las ordenanzas, estaba cumpliendo los sacrificios, estaba cumpliendo lo que Dios había dicho, pero Dios le dice, este pueblo de labios me honra, sus sacrificios me asquean, estoy hastiado, dice, de los sacrificios que Él mismo había instituido. ¿Y por qué? Porque el corazón con el que se hacía estaba lejos de Él. Entonces vamos viendo cómo se va complicando aún más la ley del Señor para nosotros, porque vemos que no solamente tenemos que cumplirla, ejecutar lo que
lo que Dios nos demanda, sino que también el corazón tiene que ir conforme a la acción. No sirve, por ejemplo, de que yo le entregue, no sé, por dar un ejemplo aquí, cuando hacemos la ofrenda, hoy día en la mañana se fue en ayuda de un hermano, entonces no sirve que yo venga y ofrende, por ejemplo, 50.000 pesos, pero que me vaya con un corazón altivo, egocéntrico, creyéndome una buena persona porque lo hice. Es pecado. Y de esta forma, mis hermanos, el pecado también traspasa no solo la acción como tal, sino que también a nuestro corazón, de forma de que si hacemos algo que está bien, aunque lo hagamos de una forma cuando lo ejecutamos, nuestro corazón probablemente nos acuse de pecado. Porque Dios no solamente mira la acción y toma en consideración, sino que también pesa el corazón. También, mis hermanos, vemos, y aquí entramos en otra arista, por así decirlo, de la ley, de cómo para vivir completamente conforme a la ley, se necesitaban en alguna forma cumplir en dos áreas. En primer lugar, referente a la vida, ¿cierto? Vivir perfectamente. Y en segundo lugar, cuando no se vivía perfectamente y se endosaba un pecado a la persona, había que expiar ese pecado. Y Dios también dejó leyes de cómo hacerlo, de cómo expiar el pecado, cómo obtener, hallar el perdón, cómo ser absuelto de ese pecado. Pero ahí entramos en un problema de nuevo, porque vemos que los requisitos de Dios para las ofrendas por el pecado eran también de perfección. Por favor, si podemos proyectar en Levítico, en el capítulo 4, el versículo 3, vamos a ver el requerimiento acerca de la ofrenda por el pecado. Dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. El requisito, sin defecto. Y esto ya nos apunta algo, ya muestra algo. Veamos también, por ejemplo, en Levítico 16, el versículo 34, donde está hablando del día de la expiación. ¿Cuál era este día? Era un día que una vez al año, porque mira, me voy a volver un poco. En el Antiguo Testamento, Dios, para habitar en medio de su pueblo, decretó que se hiciese un tabernáculo. ¿Sí? El tabernáculo era una serie, un recinto cerrado que habitaba en medio del pueblo de Israel, donde la presencia de Dios bajaba y donde también se ofrecían los pecados por el pueblo. Estaba constituido básicamente, tratando de explicar, por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ¿qué sucedía? De que el sacerdote tenía permitido ofrecer los pecados en el atrio y en el lugar santo. Pasaba por ahí, por ejemplo, por los panes de la proposición, estaba el candelabro, en el atrio estaba el altar de bronce donde se quemaba la grosura, donde se ofrecían los sacrificios. Entonces, ¿pero qué pasaba? Estaba el lugar santísimo, donde no se podía entrar de cualquier forma, donde no se podía entrar siempre, porque ese lugar, de alguna manera, representaba la santidad extrema de Dios. De forma de que si alguien entraba ahí sin estar preparado, la muerte lo alcanzaba inmediatamente. Entonces, esta ordenanza en el capítulo 16 nos habla del día de la expiación, que era un día, una vez al año, donde el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio perfecto por él y por los pecados del pueblo. Y ahí, después de rociar la sangre, de separar, ¿cierto?, la grosura, la piel, la carne, de hacer el sacrificio, de quemar todo, rociaba la sangre y él podía entrar al lugar santísimo y la sangre se rociaba sobre el propiciatorio. Y esto, mis hermanos, fíjense cómo dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Por qué leemos esto? Porque ese sacrificio por el pecado se tenía que hacer constantemente porque no era suficiente para los pecados del pueblo. No era suficiente para callar el juicio de Dios en contra del pueblo de Israel y era necesario hacerlo año tras año.
con un sacrificio perfecto. Entonces, mis hermanos, en estos puntos, resumiendo, podemos ver de que la ley no era algo que se pudiese llegar a cumplir. No era algo que dependiese del esfuerzo, de la disciplina, del dominio propio, del carácter. No es algo que con un poco de entrenamiento pudiésemos alcanzar. No es algo que con un poco de disciplina se pudiese alcanzar. Ni ellos en su momento, ni nosotros el día de hoy, ni los que vengan tampoco. Usted conoce, hay una disciplina deportiva que se llama Ironman. Si usted lo ubica, es una disciplina, mire, yo aquí anoté, hay que cubrir 3 distancias, que son 4 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 43 kilómetros de carrera. Y eso tiene un tiempo límite de 17 horas para hacerse. Es un esfuerzo humano importante, algo que a lo mejor no cualquiera aquí de nosotros podría hacer, probablemente ninguno, sobre todo después de pandemia. Pero es algo, mis hermanos, que en algún momento poniéndole esfuerzo, entrenando, planificando, comiendo lo que corresponde, durmiendo cierta cantidad, es algo que se puede llegar a lograr, que el cuerpo humano lo puede conseguir. Si hacemos la comparación con la ley no es como hacer un Ironman. La ley es como tratar de subir el monte Everest, teniendo las 2 piernas cortadas, teniendo los 2 brazos completos hasta los codos y además cargando una mochila por delante y por detrás llena de piedras. Eso más o menos es subir la ley si hacemos una comparación, o sea, es cumplir la ley. Y eso, mis hermanos, para un día, porque después llega el día siguiente y hay que vivir irreprensiblemente de nuevo. Entonces es algo que es imposible de cumplir. Pero no todo está perdido, porque la ley, los profetas y todo el Antiguo Testamento van dando luces, van apuntando hacia alguien que sí va a poder cumplir la ley. Van apuntando ese hecho, ese detalle que se deja y que solicita a Dios en los sacrificios de que sean perfectos, van apuntando a Cristo. Nos van mostrando cómo había alguien que iba a venir y que iba a cumplir eso perfectamente. Había una esperanza, mis hermanos, porque todas estas cosas, todo lo que hemos hablado, todos estos miércoles que se han conversado y algunos domingos acerca de encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, nos muestran cómo esto apuntaba a Cristo, el Antiguo Testamento, los profetas, las profecías, los mandamientos, los rituales, todo era figura del que había de venir. Era figura de Cristo, de que había un sacrificio perfecto que iba a llegar, mis hermanos. Y fue algo tan sin precedente, mis hermanos, el nacimiento de Cristo, cuando todo esto se cumple, de que nos encontramos con una magnitud de ángeles incontables, que el día que Cristo nace, y veámoslo por favor en Lucas, en el capítulo 2, del versículo 8 en adelante, veamos qué es lo que sucede cuando Cristo nace. Usted recuerda a los pastores que andaban buscando a Cristo, que andaban siguiendo la estrella, y dice de la siguiente forma: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y mire qué sucede. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermano, fue un evento de que toda la hueste espiritual estaba esperando. Se venía anunciando, desde el principio se venía hablando. Una planificación que se dio en la eternidad tuvo cumplimiento aquí en la temporalidad. Y sucedió el día específico, ni un día antes ni un día después. El día que Cristo nació.
Acompáñeme a Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 4, como el apóstol Pablo lo dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era algo que se estaba esperando, mis hermanos. Fue un evento cósmico que tuvo lugar en la creación. Que un Dios tan grande, un Dios sublime, nuestro Dios, el Creador, se encarnó. Como leímos en Juan al principio, ese verbo que en el principio era Dios y estaba con Dios, se hizo carne y venía a habitar entre nosotros. La luz verdadera que alumbra a todo hombre estaba entrando en el mundo. Y venía, mis hermanos, y venía. Es algo, mis hermanos, que tiene tal trascendencia para la vida cristiana, para la vida, para lo que significa de nuestra vida con el Señor, que desde el principio se venía anunciando. Adivine cuál es el primer verso donde se habla de Cristo. No puedo no escucharlo de usted, porque si lo digo yo, leamos Génesis 3:15. ¿Qué dice? ¿Qué dice en Génesis 3:15? Parece broma, pero es verdad. De ahí parte, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente, mis hermanos, venía. Se había prometido, mis hermanos, en el consejo celestial que hubo en el principio, antes de que la creación fuese hecha, antes de que los cielos y la tierra fueran creados, el Hijo ya se había ofrecido. Dios conocía el resultado de la creación. Dios conocía lo que iba a suceder, que el hombre iba a caer. No fue una sorpresa para Dios el pecado de Adán y Eva. Y por lo tanto ya había un plan para salvar aquello que se iba a perder. Y qué glorioso, mis hermanos, ver que ese plan se cumple. Y llegó el día, y se cumplió el tiempo, y vino Cristo, que se venía anunciando desde todo el Antiguo Testamento. Cristo mismo se encarga de decírselo a los discípulos, a los que iban de camino de Emaús, cuando se le aparecen en el capítulo 24, en el verso 25. Ellos iban tristes a causa de lo que había acontecido con Cristo, con el Mesías, con el que se había prometido. Y Cristo mismo se les aparece y les dice: ¿pero qué les pasa? ¿Por qué tan tristes? Y dicen: no, lo que pasa es que había uno, el Cristo, ¿cierto? Bueno, primero le dicen: ¿y qué, tú no eres de por aquí? ¿Eres forastero? ¿Que acaso no sabes todo lo que ha acontecido aquí? Eso, lo que pasa es que había uno que decía que era el Cristo, que venía a libertarnos a nosotros, pero resulta que murió y fue crucificado y lo enterraron y fue sepultado. Entonces, en el capítulo 24 de Lucas, el verso 25, Cristo le responde a su tristeza, le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y mire qué hermoso el verso siguiente. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo no fue algo de lo que se empezó a escribir en el Nuevo Testamento. Cristo no tiene solamente esa aparición ahí, Cristo viene desde antes. Cristo viene anunciado, su sacrificio viene anunciado, su vida viene anunciada, sus títulos vienen anunciados. Mis hermanos, Cristo es a lo que apuntaba el arca cuando fue el diluvio. Cristo es el Cordero de la Pascua que ofreció Moisés. Cristo es la roca en el desierto que los acompañaba. La nube de día y la columna de fuego en la noche era Cristo. El ángel de Jehová que se aparecía, que acompañaba al pueblo de Israel, era una imagen de Cristo. Ese cuarto hombre que apareció en el horno de fuego con los amigos de Daniel era Cristo. Quien cerró la boca de los leones, mis hermanos, quien permitió que Daniel siguiese con vida era Cristo. El que vio a Nabucodonosor, ¿cierto?, en la visión, era Cristo. David representando a Israel ante Goliat, un tipo de Cristo. David mostrando misericordia a Mefiboset, un tipo de Cristo. Oseas casándose con la mujer adúltera, Cristo. No fue una sorpresa lo que sucedió, sino que Cristo venía, mis hermanos. Y venía de tal forma que aquellos que lo profetizaran y que hablaban acerca de él sabían que venía. Y dice Pedro en el capítulo 1,
en un capítulo hermoso, en el capítulo 1 de su primera carta, el versículo 10 al 12, habla de cómo los profetas buscaron acerca de esto, quisieron indagar, porque ellos el Espíritu les daba testimonio de las cosas que iban a venir. Ellos cuando escribían de los sufrimientos, del padecimiento que vendría, de las cosas que iban a suceder, ellos decían, ¿pero cuándo? ¿En quién se va a manifestar esto? Y dice Primera de Pedro en el capítulo 1, el versículo 10, de la siguiente forma, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando en qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y mire, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Como habla el libro de Hebreos en el capítulo 11, que todos estos hombres que vivieron por fe saludaban de lejos a las promesas del cumplimiento, porque no era para ellos. Todavía no correspondía que llegara Cristo, pero venía. La venida de Cristo, mis hermanos, aparte de ser profetizada y mostrada en todo el Antiguo Testamento, era una venida necesaria. Pero no solamente necesaria, sino también completamente suficiente. Y lo repito, la venida de Cristo no era solamente necesaria, sino que también fue completamente suficiente en todo lo que vino a hacer. Cristo, mis hermanos, se encargó de vivir una vida que nosotros no podíamos vivir. Siendo plenamente Dios y plenamente hombre, se encargó de cubrir todos los requisitos que la ley pedía, viviendo una vida perfecta. De tal manera que nadie, mis hermanos, lo pudo acusar. Nosotros vemos que los días antes de su crucifixión, lo llevaron con los fariseos, lo llevaron con Herodes, con Poncio Pilato, y nadie encontró falla alguna en él. Nadie encontró pecado. Era Dios mismo hecho hombre, mis hermanos, que habitó entre nosotros. Dice en Filipenses 2, del capítulo 5 al 11, en este himno tan hermoso que encontramos en esta carta de Filipenses. Dice así el apóstol: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. La divinidad misma se encarnó, mis hermanos, no una parte, sino que la plenitud de la deidad tomó forma en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Plenamente hombre y plenamente Dios, vivió una vida perfecta. Veamos en Colosenses, en el capítulo 2, el verso 8 al 14. Vemos qué es lo que sucedió respecto a esto. Y perdone que a lo mejor que lea tantos versículos, pero es necesario que veamos cómo toda la Escritura apunta hacia un mismo fin. Dice en el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal y la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz.
Había un acta, mis hermanos, que tenía toda nuestra vida, todos nuestros pecados, aún incluso los que usted todavía no comete, pero que mañana, pasado, la semana que viene y el año que viene va a cometer. Y todos esos pecados fueron clavados ahí en la cruz. Fueron anulados por el sacrificio de Cristo. El perdón de todos esos pecados nos llega gracias al sacrificio de Cristo. Un sacrificio perfecto, mis hermanos. Un sacrificio que no tiene precedente. Acompañémonos a Hebreos en el capítulo 9, el versículo 11, el versículo 12. Hablando acerca, como yo lo he comentado en un principio, había un sacrificio que había que hacerse todos los años, ¿cierto? Porque no era suficiente lo que se hacía. El sumo sacerdote, ¿cierto? A causa de su misma debilidad, dice el libro de Hebreos, tenía que estar ofreciendo continuamente sacrificio por sus pecados y por los del pueblo. Y dice Hebreos 9, el verso 11, pero ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez y para siempre. Un sacrificio tan suficiente, mis hermanos, tan completo, que no es necesario repetirlo, porque completó todos los requisitos de Dios y las demandas de su ley. Y no solamente como si Él lo hubiese necesitado, sino que fue para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras propias debilidades. Para eso fue necesario ese sacrificio de Cristo. Lo dice también en el capítulo 7 del mismo libro de Hebreos, en el versículo 22, unos versos tan hermosos hasta el 28, que dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte, una causa misma de su pecado, no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Para siempre, mis hermanos. Por tanto, nosotros encontramos en Cristo la suficiencia total de lo que necesitamos. Totalmente, mis hermanos. Cristo lo cumple todo, lo llena todo. De tal forma que Cristo es el único mediador que tenemos entre Dios y los hombres, es Él. Nadie más, mis hermanos. Ninguna institución humana, ninguna persona que se establezca humanamente es un mediador. Nadie. Y lo dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, si lo quiere después leer. Dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre, que a causa de su sacrificio cumplió la ley perfectamente. Y vamos a ver, mis hermanos, cómo en la consumación de los tiempos en el futuro, ese sacrificio de Cristo le va a ser valedero para que sea el único capaz de abrir un libro con los 7 sellos. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis al capítulo 5 para ir terminando. Apocalipsis capítulo 5, son pocos versículos, así que lo leeremos completo. Dice de la siguiente forma: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores.
He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 4 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese cordero inmolado, ese sacrificio perfecto que completó todo lo necesario, mis hermanos. No hay nadie justo, solo Cristo. No hay obediencia perfecta, solo la de Cristo. No hay perdón suficiente, solo el de Cristo. Nadie nos amó sin condiciones, solo Cristo. Nadie dio su vida por nosotros, solo Cristo. Nadie pagó nuestra deuda, solo Cristo. No hay otro mediador, solo Cristo. No hay otro nombre en quien podamos encontrar salvación, solo Cristo. Nadie más puede interceder por nosotros, solo Cristo. No hay otro Rey eterno, no hay otra expiación perfecta, solo Cristo. No hay otra fortaleza para los débiles, solo Cristo. No hay otro ánimo para los cansados, solo Cristo. No hay otra victoria para los derrotados, solo Cristo. No hay otra salud para los enfermos, solo Cristo. No hay otra sabiduría para los ignorantes y necios, solo Cristo. No hay otro yugo que sea fácil, solo el de Cristo. No hay otro camino al Padre, solo Cristo. No hay otra verdad, solo Cristo. No hay otra vida fuera de Él, solo Cristo. No hay otro pastor que nos guíe a la salvación, solo Cristo. No hay otra resurrección, solo Cristo. No hay otra puerta de entrada, solo Cristo. No hay otra luz que derrota las tinieblas, solo la de Cristo. No hay otro pan que satisfaga nuestra hambre, solo Cristo. No hay otra agua viva que apague nuestra sed, solo Cristo. No hay otra paz que calme nuestros corazones, solo Cristo. No hay otro que haya vencido a la muerte, solo Cristo. No necesitamos a nadie más, solamente a Cristo. Cristo vino, mis hermanos, y pagó nuestra deuda de una forma tan perfecta que ya no es necesario ningún pago más. Y para terminar, leamos por favor en Hebreos, en el capítulo 9, de los versos 23 hasta el último, hasta el 28, que dice de la siguiente manera: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y escuche bien, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
esperemos en el Señor, solo en Cristo, porque fuera de Él no hay salvación. Oremos al Señor para agradecer por el consejo de su palabra.